¿Qué tal, mis estimados doctores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, tardes porque lo estoy grabando de tarde. Pues bueno, te voy a platicar un poquito de el hueso temporal. Uno de los huesos del neurocráneo, como ya habíamos visto anteriormente, vamos a darnos cuenta que el hueso temporal, pues es un hueso par, ¿ok? Un hueso que vamos a encontrar lateralmente en lo que es la porción del neurocráneo, ¿de acuerdo? Va a estar expuesto, obviamente. Entonces sabemos que el hueso temporal pues va a ser un hueso par, ¿ok? Lo vamos a encontrar lateralmente, media e inferior del cráneo. Vamos a encontrar que en el hueso temporal va a tener o va a ser el hueso encargado de tener adentro a lo que es el órgano vestibulococlear, ¿de acuerdo? ¿Qué es el órgano vestibulococlear? Pues aquel órgano que se va a encargar de que tú puedas escuchar todas estas pendejadas que te voy a decir ahorita, ¿de acuerdo? Vamos a ver que el hueso temporal lo vamos a dividir en varias porciones, ¿ok? Porciones que de acuerdo cuando éramos un fetito y un recién nacido, se notaban o se marcaban mucho más a detalle, como es la porción escamosa, la porción timpánica y la porción petrosa, que van a haber literaturas que nos van a tener también a la porción mastoidea, que la porción mastoidea junto con la porción petrosa, pues igual a veces la vamos a combinar, por eso nos vamos a quedar entonces con tres porciones, ¿ok? ¿Cuáles son esas porciones? Para fines más que nada de identificación anatómica. Vamos a tener entonces a lo que es la porción escamosa, ¿ok? Vamos a tener también a la porción timpánica y a la porción petrosa, que en esta porción petrosa vamos a incluir a lo que es la porción mastoidea, ¿de acuerdo? Entonces, esas van a ser una, dos y tres porciones que vamos a ver para fines de estudio del hueso temporal. Empezamos. Vamos a encontrar que en el hueso temporal vamos a tener a lo que es la cara exocranial. Y esta cara exocranial, como el frontal, ¿te acuerdas? Exocranial es hacia afuera, exo hacia afuera, y cuando hablamos de endocranial, endo hacia adentro. Bueno, exocranial porque estamos mirando hacia afuera, obviamente va a tener una cara lateral, ¿de acuerdo? Se le va a ver una cara lateral viene siendo este de acá. Vamos a tener también pues una cara inferior, ¿vale? Esto más que nada a lo que es la cara exocranial, no a lo que es, digamos, la porción petrosa ni la porción escamosa, no, no, no. Cara exocranial. Ya ahorita, obviamente, cada porción exocranial pues va a tener su propia parte, pero bueno. Ahí te va la explicación un poquito. Vamos a ver que en esta cara exocranial, bueno, en esta cara lateral, vendría siendo esta, nos vamos a topar aquí con lo que es la porción escamosa. Y el detalle de esta porción escamosa es que vamos a encontrar a la fosa temporal. ¿Te acuerdas qué huesos tenían fosa temporal? Exacto. El frontal en su cara lateral tenía la porción, la fosa temporal. El esfenoide sensual mayor en la porción lateral también tenía la fosa temporal. Y vamos a ver que el temporal, obviamente, como es el hueso temporal, pues obviamente va a tener también su fosa temporal. Y esa fosa temporal la vamos a encontrar aquí en su porción escamosa. Entonces, esta porción que se pintó aquí de verde fosfo va a ser la fosa temporal. ¿De acuerdo? Luego vamos a encontrar acá que se va a observar una apófisis, que es una de las apófisis más características del hueso temporal, que va a ser la apófisis cigomática. ¿Ok? Y vamos a ver que esta apófisis cigomática de anterior a posterior va a tener las siguientes características. Primero que nada, vamos a encontrar aquí a lo que es el tubérculo articular del hueso temporal. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la primera característica de esta apófisis cigomática, de anterior a posterior, el tubérculo articular. Luego vamos a encontrar en medio a lo que es la cavidad glenoidea o la fosa glenoidea. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener aquí al tubérculo articular
a la fosa glenoidea o cavidad glenoidea, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener aquí a lo que es el tubérculo postglenoideo, ¿va? Entonces, tenemos al tubérculo postglenoideo, a lo que es la fosa glenoidea o cavidad glenoidea y al tubérculo articular del hueso temporal. Entonces, en esa fosa glenoidea, ¿ok? Nos va a servir para articular con un hueso en específico. ¿Qué hueso se va a articular ahí? Bueno, se va a articular lo que es la mandíbula. Ahí te vamos a mostrar la mandíbula. ¿Qué porción de la mandíbula se va a articular ahí? Lo que es el cóndilo de la mandíbula. Ahí vas a ver. Entonces, ya ves, aquí vamos a tener a lo que es el cóndilo de la mandíbula. Esta parte de aquí es el cóndilo de la mandíbula. Se va a articular en la fosa glenoidea de la apófisis cigomática en su porción escamosa. Entonces, prácticamente, si yo te pregunto, ¿qué es la famosa ATM? Que es la articulación temporomandibular. Va a ser, la articulación temporomandibular es la articulación del cóndilo de la mandíbula en la cavidad glenoidea de la apófisis cigomática en su porción escamosa. ¿Sí quedó claro esto? Esa va a ser la definición de la famosa a toda madre, perdón, articulación temporomandibular. Vale. Luego nos vamos a ir que en esta apófisis cigomática de la porción escamosa, vamos a quitar otra vez a la mandíbula. Ahí está. Vamos a ver que en esta apófisis cigomática, si nos vamos hacia atrás, vamos a encontrar aquí a lo que es la raíz posterior de la apófisis cigomática, y si nos vamos más atrás, vamos a encontrar a la cresta supramastoidea, ¿ok? Esa cresta supramastoidea que prácticamente, si vamos de superior a inferior, digamos que daría el inicio a lo que es la porción mastoidea, ¿va? Entonces, prácticamente esto sería la porción, perdón, vamos acá. Prácticamente esto sería lo que es la porción mastoidea, pero pues ya vimos que esa porción mastoidea la vamos a incluir en la porción petrosa. ¿De acuerdo? En la porción petrosa vamos a incluir esta porción mastoidea. Entonces, vamos a ver que de esta cresta supramastoidea hacia abajo sería la porción petrosa. Y nos vamos a encontrar a una apófisis gorda, que va a ser también característica de la porción petrosa del hueso temporal, que va a ser esta de acá, o prácticamente la que está pintada de morado. Esta va a ser lo que es la apófisis mastoides, ¿ok? Esa apófisis mastoides, cuando veamos el músculo esternocleidomastoideo, vamos a ver que va a tener raíz, una cabeza de fibras musculares que va a salir más bien de esta apófisis mastoides. Por eso se llama esternocleidomastoideo, porque van a haber fibras musculares que van a salir de la apófisis mastoides. Y lo que nos van a permitir es mover nuestra cabeza de un lado al otro. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahorita llevamos así rápido que esta va a ser una cara exocranial, ¿ok? Prácticamente esta viene siendo la parte lateral y vamos a encontrar lo que es la porción escamosa, ¿va? Que vendría siendo todo esto de acá sería la porción escamosa hasta antes de la cresta supramastoidea. Entonces, porción escamosa, ya vimos que en la porción escamosa va a tener una apófisis, una apófisis cigomática y que esa apófisis cigomática de adelante hacia atrás o de anterior a posterior encontramos el tubérculo articular, ¿ok? Vamos a encontrar también a la cavidad glenoidea y por último vamos a encontrar al tubérculo postglenoideo y que en la cavidad glenoidea se va a articular el cóndilo de la mandíbula. Ahora, luego vamos a ver que atrásito de la apófisis cigomática vamos a encontrar a la raíz posterior de la apófisis cigomática, que vendría siendo, vamos a hacer un poquito de zoom para que se marque bien, esta de acá, y luego, si seguimos hacia atrás, se transforma en una cresta que vendría siendo la cresta supramastoidea, que hacia abajo vamos a encontrar ya lo que es la porción petrosa, y en esa porción petrosa vamos a encontrar la porción mastoidea, que vamos a encontrar a la apófisis mastoides.
¿De acuerdo? Ahora, otra característica principal que vamos a encontrar en esta cara lateral va a ser al conducto auditivo externo, que vendría siendo, vamos a ver acá, ahí está, vamos a ver si se puede marcar, ahí está. Este que se pintó aquí de circulitos rojos, eso viene siendo lo que es el conducto auditivo externo. Entonces, prácticamente este conducto auditivo externo va a estar formado tanto por la porción escamosa del temporal en una porción superior, que vendría siendo esta de acá. A ver, vamos a quitar esos circulitos rojos para que no nos estorben. Ahí está. Vamos a ver entonces que el conducto auditivo va a estar formado por la porción escamosa, que vendría siendo esta de acá, y la otra mitad estaría formada por la porción timpánica. ¿Ok? Entonces el conducto auditivo externo está formado tanto por la porción escamosa como por la porción timpánica. Sí, bueno, sí, porción timpánica. ¿Estamos de acuerdo? Así se va a formar el conducto auditivo externo. ¿Va? Y vamos a ver que si continuamos hacia adelante, bueno, hacia adentro de este conducto auditivo externo, vamos a encontrar a lo que es la membrana timpánica. Vamos a cortar un poquito acá. A ver, ¿se puede acá? Yo creo que sí. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Entonces, vamos a ver que acá, en esta porción de aquí, donde pinté de color azul, digamos, en esa tercera, cuarta parte de este canal, vamos a encontrar a lo que es insertada la membrana timpánica. ¿Por qué? Porque esta porción de acá prácticamente ya nos estaría formando todo lo que es la parte del conducto auditivo medio. Y acá pues prácticamente estaría la parte del conducto auditivo interno, que ahorita lo vamos a ver por allá, ¿va? Vamos a ver acá. Está. Ahorita vamos otra vez a regresar acá. Vamos a ver. Vamos a ver aquí el temporal. Ahí está. Entonces, chécate. Acá. Vamos a quitar otra vez este. Ahí está. Vamos a quedarnos ahora con el temporal izquierdo. Entonces, bueno, ya vimos aquí entonces a lo que es el conducto auditivo externo, que se forma con la porción escamosa, con la porción timpánica. Ya vimos que luego llega a lo que es el conducto, la membrana timpánica que se va a insertar en una tercera cuarta parte de este canal, ¿ok? Y luego de ahí se continúa en lo que es oído medio y ahí va a estar todo localizado lo que es el órgano vestibulococlear en toda esa zona, ¿de acuerdo? Ahora, prácticamente, digamos, en esta cara lateral de esta cara exocraneal vamos a encontrar esas cuestiones que ya acabamos de ver hace ratito. Ahora, si nos vemos en una porción inferior o una cara inferior de esta cara exocraneal, lo que tenemos que ver aquí va a ser otra apófisis que es característica también de este hueso temporal. Y esa apófisis la vamos a encontrar en lo que es la porción escamosa, que vendría siendo esta de aquí. Va a ser la apófisis estiloides. ¿Ok? Entonces, la apófisis estiloides la vamos a encontrar también en una porción petrosa. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar una porción petrosa. ¿Dónde se va a observar esta apófisis estiloides? En una cara inferior de la cara exocraneal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos a encontrar esta apófisis estiloides
también se va a poder apreciar mucho más a detalle lo que es la porción timpánica. Mira, ahí se pintó de color morado. Todo esto va a ser lo que es la porción timpánica, ¿va? Ahí vamos a tener la porción. Y prácticamente esa es la parte más importante de esta cara exocranial. Ahora, si nos vemos en una cara endocranial, ¿ok? Vamos a tener aquí a la porción escamosa, a la porción petrosa, y vamos a tener aquí a la porción mastoidea que vendría siendo combinada con la petrosa. ¿De acuerdo? Vamos a tener aquí también a lo que es el conducto auditivo interno. ¿Ya viste? ¿Por qué? Porque prácticamente acá vendría siendo lo que es el conducto auditivo externo. Entonces, todo el conducto va a salir hasta acá, pero ya en conducto auditivo interno. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encontrar al conducto auditivo interno en una porción petrosa. Sin embargo, si te das cuenta, el conducto auditivo interno, perdón, externo, se va a formar tanto por arriba con la porción escamosa como por abajo con la porción timpánica. Sin embargo, el conducto auditivo interno se va a formar por medio de la porción petrosa. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a encontrar, digamos, como tenemos aquí a la apófisis cigomática, si tenemos la apófisis cigomática acá, significa que esta es la cara. Bueno, esta, digamos, es una porción anterior y esta sería una posterior. Más que nada para que te ubiques. Acuérdate, en posición anatómica. Ahora, vamos a darle vuelta a esto para ver la cara endocranial. Entonces, prácticamente esto vendría siendo anterior. ¿Va? Para que te ubiques en el espacio. ¿Por qué quiero que te ubiques? Porque aquí vamos a encontrar un conducto muy importante, que viene siendo el conducto carotídeo. Y el conducto carotídeo lo vamos a encontrar en una porción petrosa. Pero este conducto carotídeo ya es el de salida. O sea, prácticamente aquí ya sale la carótida interna hacia la bóveda craneana, o sea, hacia el cerebro. Entonces, ¿dónde entra? Bueno, aquí va a entrar. Vamos a ver acá que no se marcó. Aquí va a entrar lo que es el conducto auditivo, lo que es el conducto carotídeo. Entonces, el conducto carotídeo lo vamos a encontrar igual en una cara inferior, pero exocranial. ¿Va? Entonces, te punto aquí. Conducto carotídeo, digamos, puerta de entrada, va a estar localizado en una cara inferior, ¿ok? Cara inferior de la cara exocranial. Cara inferior exocranial. ¿Ok? Va el conducto carotídeo. Ahí va a entrar lo que es la carótida interna. Una vez que entra por ahí, sale por acá. ¿Va? Por aquí sale. Vamos a poner otro color. Por aquí va a salir. ¿De acuerdo? Y saldría también por la porción petrosa. ¿Va? Ahora, vamos a encontrar también que vamos a tener aquí una cara inferior, digamos, en la porción petrosa. Bueno, más bien una cara, en esta porción petrosa vamos a encontrar una cara anterior, ¿va? Y que vamos a ver, te lo voy a marcar aquí para que sea más fácil para ti aprendértelo. Ahí está. Vamos a encontrar esta cara anterior de la porción petrosa, que vendría siendo esta que puse aquí en círculo rojo. Esta porción petrosa en una cara anterior, vamos a encontrar ciertas estructuras anatómicas de importancia. Primero que nada, este que se puso aquí foso, digamos de medial perdón, de lateral a medial, vamos a encontrar al techo del tímpano. Te repito de nuevo, en una cara anterior de la porción petrosa, de lateral a medial, vamos a encontrar a lo que es el techo del tímpano que se puso ahí de color foso. ¿Ok? Este va a ser a lo que es el techo del tímpano. ¿De acuerdo? Luego vamos a encontrar en medio esto de acá, que va a ser la
eminencia arcuata. Eminencia arcuata. Y luego vamos a encontrar aquí, este que se punto, aquí, este borde, va a ser lo que es el surco del seno petroso superior. Surco del seno petroso superior. O sea, prácticamente la cara anterior de la porción petrosa en una cara endocraneal, porque acuérdate, esto es endocraneal. Si vamos de lateral, bueno, vamos a quitar esta parte de acá. Este sería aquí, de lateral, lateral a medial, estaría primero el techo del tímpano, la eminencia arcuata y después el surco del seno petroso superior. ¿Va? Y luego, si nos vamos en esa misma cara anterior, pero ya nos vamos, digamos, más anteriormente. ¿Por qué más anteriormente? Porque acuérdate, aquí está la apófisis cigomática. Ahí se ve la apófisis cigomática. Vamos a meter esto un poquito. Ahí está. Entonces, digamos, acuérdate, esta cara de acá es anterior. Este es anterior. Hacia acá es anterior. ¿Va? Bueno, entonces, anterior a la eminencia arcuata, anterior al techo del tímpano, anterior al surco del seno petroso superior, vamos a encontrar a lo que son los surcos del nervio petroso mayor y del nervio petroso menor. Pero medial al surco del nervio petroso mayor, vamos a encontrar a la impresión trigeminal. Este es muy importante, ¿ok? Impresión trigeminal. ¿Por qué es muy importante? Porque ahí se va a sentar el ganglio de Gasser, que es el ganglio del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente, digamos, esa es la porción más importante en esa cara anterior de la porción petrosa. Ahora, si nos vamos a una cara inferior, vamos a encontrar esto que se puso color verde fosfo, que es el surco del seno sigmoideo. Surco del seno sigmoideo. Prácticamente estaría en la porción mastoidea de la porción petrosa, pero en una cara endocraneal. Le vamos a encontrar el surco del seno sigmoideo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otra cosa más importante nos hace falta aquí? Pues ya prácticamente es eso. Ahora, articulaciones. Articulaciones del hueso temporal. Vamos a ver que el hueso temporal se va a articular. Vamos a encontrar aquí los bordes. Vamos a poner aquí los bordes. Ahí está. El hueso temporal va a tener aquí un borde parietal, pues obviamente se va a articular con el parietal. Va a tener un borde senoidal que se va a articular con las alas mayores del efenoides. Va a tener un borde occipital para articularse con el occipital. Entonces, ahorita se articula con parietal, occipital, efenoides. ¿Te acuerdas de la cavidad glenoidea? Ahí está, cavidad glenoidea o fosa mandibular o fosa glenoidea se va a articular con el cóndilo de la mandíbula, la cabeza del cóndilo de la mandíbula. Ahí está. Entonces, se articula también entonces con la mandíbula en la apófisis cigomática y vamos a ver que tenemos aquí la apófisis cigomática que se va a articular con lo que es el cigomático, ¿de acuerdo? Ahí va a tener articulación con el cigomático. Y pues ya prácticamente vamos a quitar aquí el parietal. Ahí está. Vean, ahí tenemos a lo que es el temporal. Ahí está. Entonces, prácticamente el temporal, como ya vimos, se va a articular
tanto con el efenoides, parietal, occipital, mandíbula, ¿ok? Y pues ya, prácticamente con esos huesos se va a articular lo que es el temporal. Y obviamente el cigomático por la apófisis cigomática. Cigomático. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características anatómicas de lo que es el hueso temporal. Ahora, vamos a encontrar que el hueso temporal pues va a tener igual zonas de origen de músculos. Y obviamente el músculo, uno de los músculos que se va a originar del hueso temporal, pues viene siendo el músculo con su homónimo nombre, que es el músculo temporal, que es uno de los músculos de la masticación. Entonces, el músculo temporal se va a originar del hueso temporal. ¿De acuerdo? Que te acuerdas que también saca fibras para el frontal y para el esfenoides. Ahí está. Y también, de hecho, el parietal. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí el parietal. Ahí está. Entonces, vamos a ver que el parietal, ahí está. Entonces, el músculo temporal va a tener su origen de fibras va a estar tanto en el frontal, en la fosa temporal del frontal, en la fosa temporal del esfenoides, en la fosa temporal del temporal, y vamos a tener también aquí a lo que es el parietal. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que se venga, y tenemos a la inserción del músculo temporal, en lo que es, en la mandíbula se va a insertar lo que es el músculo temporal. ¿Va? Junto con el macetero nos van a tener esa función de abrir y cerrar la boca. ¿De acuerdo? Apertura y cierre. Entonces, prácticamente ese es uno de los músculos principales de la masticación, junto con el macetero, que ya vimos aquí el macetero, también se va a insertar en la mandíbula. Ya vimos también a los músculos pterigoideos, ¿ok? Entonces, prácticamente estas son estructuras anatómicas del hueso temporal. Si les quedó alguna duda, chicos, después de esa explicación, cualquier cosa, la vemos en clase. Que yo creo que aquí está la ventaja de que ya tengan el video aquí, es que la puedes repetir cuantas veces sea necesario. Y aquí ya te resumí todo en unos minutos lo que vas a leer en el libro. Y aún así, tienes que leerlo, pues por si, para complementar conocimientos. ¿De acuerdo? Cualquier cosa, quedamos pendientes.